Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Enganchando Lectores. Hoy retomamos el especial de autores rusos con el que estamos conmemorando la Revolución Rusa de 1917, y para ello tenemos una vez más a Fyodor Dostoyevsky como autor invitado. No me detendré a hablar mucho de él, pues como es bien sabido y ya mencionamos en el episodio acerca de Crimen y Castigo, ese señor es considerado uno de los grandes exponentes de la literatura rusa y de la literatura universal. Hoy hablaremos acerca de la que sería su última obra, y quizás una de las más importantes, publicada en 1880, por supuesto me refiero a los hermanos Karamazov. Así que, comencemos. Esta novela es el culmen de la disfuncionalidad, representado en todos y cada uno de sus personajes, tanto en los protagónicos como en los complementarios. Tenemos a Fyodor Karamazov, un padre irresponsable, bufón, libertino y sinvergüenza, que vive su vida regido por sus impulsos y por sus instintos, que es quizás el epítome del egoísmo, quien nunca asumió la responsabilidad de la paternidad de sus 3 o 4 hijos. Luego encontramos a Dmitri Karamazov, el mayor de los hermanos e hijo de un matrimonio diferente al de los otros. Un tipo que vive su vida regida por el honor, pero interpretado de una manera retorcida. De carácter violento e impulsivo, su vida es un arrebato de sensualidad y desorden. Dmitri siente una profunda aversión por su padre. Después tenemos a Iván, un intelectual y ateo recalcitrante de carácter melancólico y solitario. Quizás un cínico ante la vida, o quizás solo es que sea pragmático. Aunque también desprecia a su padre, no tiene inconveniente en vivir con él. Y nos encontramos con Alyosha, el menor, de carácter dulce y sosegado, profundamente místico y creyente. Alyosha siente un profundo amor, aunque para mí inexplicable, por todos los miembros de su familia. Finalmente tenemos a Smerdyakov, también de madre diferente a las de los otros 3 hermanos Karamazov. Introvertido, enfermizo y rencoroso, al parecer se trata de un hijo natural de Fyodor, no reconocido por él. Trabaja y vive en casa de su padre como sirviente y cocinero. Estas 5 personalidades se caracterizan por sus comportamientos desequilibrados, excesivos todos, sin importar cuál sea la arista por la que se les mire. Por cosas de la vida, los hermanos han regresado a la ciudad de su nacimiento. Por supuesto, su padre, Fyodor Karamazov, no está muy contento con ello, pues cree que han venido a reclamar sus respectivas herencias, a instalarse en su casa, a importunarlo en su lascivo y libertino estilo de vida. Bueno, pues esto no es cierto, al menos no del todo, pues tan solo Dmitri ha regresado por dinero. A los demás, en apariencia, no les importa. La desavenencia entre Dmitri y su papá, el viejo Fyodor, se torna insuperable por culpa de una mujer, Grushenka, quien juega a sus anchas y se divierte inflamando la pasión de sus pretendientes. Goza con la rivalidad que ha creado entre padre e hijo, y no contenta con ello, goza también atormentando a otras tantas personas que rodean a estos personajes. Incluso se ha prometido a sí misma arrastrar la perdición al piadoso Alyosha. Dmitri ha hecho un lado y timado dinero a su prometida, Katerina Ivanovna, para arrastrarse a los pies de Grushenka. Iván está enamorado de Katerina y Katerina de este, aunque ella cree continuar enamorada de Dmitri. Alyosha anda enredado con una niñita minusválida, pero luego Iván también se enreda con esta niñita. Grushenka se las ha arreglado para burlarse y despreciar a Katerina, quien por su propia cuenta y por culpa del falso amor que siente por Dmitri se ha humillado ante ella. Smerdyakov idolatra a Iván y teme profundamente a Dmitri. Aparentemente ayuda a Fyodor en su conquista de Grushenka, pero en realidad espera agazapado como una alimaña el mejor momento para dar su zarpazo. Estamos ante una historia en la que al parecer sus personajes no rigen su vida de una manera racional, sino solo a partir de sus emociones y hormonas. Amor, lujuria, compasión, temor a Dios, ira y un sinfín de pasiones que se amalgaman en todos estos personajes sin que por ningún lado haya un atisbo de razón en su obrar. Por supuesto, esta combinación de puro instinto no puede terminar bien, y como es de esperar se nos conduce a un asesinato, que le será atribuido al que en apariencia ha hecho más puntos para ganar este premio, pero que no necesariamente es el culpable. Remordimientos, culpa infinita e incluso Satanás surgirán en el agridulce desenlace de esta novela. A mi parecer, Los hermanos Karamazov es una lectura mucho más sencilla, amena y emocionante que Crimen y Castigo, sin que por ello Dostoyevsky haya prescindido de la profundidad que imprimen los discursos y reflexiones de sus personajes. Este es un libro que cuestiona la existencia de Dios y la necesidad de creer en él. Y quizás esta sea la justificación de Dostoyevsky para haber creado personajes tan absurdos y de temperamentos tan violentos. Pues su vida y su obrar parecen la antítesis de la doctrina cristiana, y entonces surgen el sufrimiento y Dios como oportunidad de redención. Pero en realidad, ¿se necesita de dicha divinidad para poder redimirse?
¿Realmente Dios nos asegura la redención? Otra característica evidente en esta novela y que he venido percibiendo en la literatura rusa es una constante melancolía y desesperación. Es como si la existencia misma fuese la estepa siberiana y los personajes viviesen en medio de ella, desilusionados, derrotados, pero al mismo tiempo dispuestos a luchar minuto a minuto por alcanzar su felicidad y la grandeza de su nación. Y entonces se observan momentos de placidez extática que de repente se tornan en una oscura y fría depresión. Esa melancolía, esa tristeza infinita, ese nacionalismo exacerbado, esa alegría inconmensurable que inevitablemente está destinada a convertirse en un exceso con un final depresivo, ese comportamiento dicotómico extremo, es algo que los mismos rusos han dado en llamar el alma rusa. Y que, como bien menciono, ustedes podrán evidenciar en cada uno de los autores que hemos revisado y habremos de revisar en este especial. Los hermanos Karamazov es quizás la novela rusa por excelencia. Es una obra fantástica, bien hilada pero al mismo tiempo incoherente. Y esa incoherencia se desprende justamente del alma rusa que el autor plasma magistralmente en los personajes, en el contexto y en la trama. Es un libro absolutamente emocional y sin importar con cuál de los personajes uno llegue a identificarse, uno como lector se convierte en un ser visceral, capaz de sentir los sentimientos y emociones contradictorios y absurdos que experimentan los seres que habitan estas páginas. Y cuando uno logra abstraerse de ello, se es capaz de admirar lo absurdo y a la vez hermoso del todo o nada en el que consiste el comportamiento de esta nación. A pesar de ser una gran novela por la que siento, después de haberla leído, una profunda admiración, es mi parecer que su historia contiene un par de pecados. Por un lado está la pequeña trama entre Alyosha y los niños, que en mi opinión no aporta mucho a la historia principal, aunque parece ser que se trata del reflejo de una tragedia personal del autor. Y por otro tenemos el enredo entre Alyosha, la niña minusválida y Iván, que al final no termina en nada. En otras palabras, pienso que los hermanos Karamazov al final dejan muchos cabos sueltos. Sin embargo, la calidad de la obra es tal que no son suficientes para minar su grandiosidad, pero sí lo dejan a uno preguntándose ¿qué diablos? Este es un libro fantástico que ustedes como amantes de la literatura no pueden dejar de leer. Si ya lo leyeron, por favor déjenme saber. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Un abrazo.